al proceso de grabación y también estamos dando inicio con ello a nuestra sesión en línea. El día de hoy, 24 de agosto de 2024, les habla el instructor Carlos Andrés Mora Gudelo para el tecnólogo en análisis y desarrollo de software modalidad virtual, 100% virtual. En esta ocasión se me ha solicitado que acompañe tres fichas, la 28 34 9 16, la otra ficha gemela que termina en 9 17 y una tercera que es la que termina en 9 18. Es decir, empiezan con los mismos números y cambia el último dígito. Son fichas gemelas, es decir, que van en la misma guía, van en la misma temática. Es de anotar que en una de las fichas, aunque yo no estoy directamente, creo que es en la 18. Yo igualmente voy a explicar la temática y uno de los instructores que sí está en la ficha estará calificando para que lo tengan en cuenta, porque no estoy asignado directamente en todas las fichas. Sí voy a explicar la temática, pero como no estoy en todas las fichas, en algunos casos no soy yo el que va a calificar. Entonces, el instructor que va a calificar, pues seguirá las pautas que yo le doy, debido a que soy yo el que está explicando la temática. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de una temática importante, interesante, que es la elaboración de la interfaz gráfica y el mapa de navegación cumpliendo con reglas de usabilidad y accesibilidad. Entonces, nos vamos a centrar en aplicaciones móviles. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esa accesibilidad y usabilidad en nuestros prototipos? Porque ustedes en este momento, en teoría, deberían tener unos prototipos. Si no los tienen, bueno, no hay problema si no los llegan a tener. La idea pues es que los vamos a hacer, ¿sí? Y vamos a aplicar esos criterios de usabilidad y accesibilidad. De pronto ya han visto con algún compañero, quiero decir, con algún instructor del área, ustedes ya han visto qué es usabilidad y qué es accesibilidad. Sí, señor. Claro que sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué recuerdan de accesibilidad? Accesibilidad es cuando una aplicación está abierta para todo el mundo. Es hacia dónde va orientada esa aplicación, sea para unos pocos o sea para muchos o para en general el mundo entero. Y que tiene herramientas que permiten acceder a esta aplicación, por ejemplo, lenguaje braille y muchas herramientas más que permiten acceder a esa aplicación. Muchas gracias, Fiverr. Muy buen aporte, muy buen aporte. ¿Alguien más quiere comentar algún otro punto? Pues la accesibilidad son todas las características que le damos para personas con discapacidad o aprendizaje diferente, personas diferentes a lo normal para que puedan utilizar la plataforma. Dale, muchas gracias. Bueno, hoy en día utilizan mucho el término capacidades diversas. Digamos que, mm, como lo acaba de decir el compañero, son personas que de pronto
pueden tener una situación donde alguna función corporal que quizás comúnmente otros tienen, pues la persona en ese momento o por nacimiento o por accidente, pues no tiene esa, digamos, esa funcionalidad y entonces sí tiene otras, ¿no? Porque por eso se llama capacidades diversas, tiene otras formas o desarrolla o acentúa otro tipo de capacidades o habilidades que le permiten también compensar de alguna manera esa funcionalidad que no está presente en el momento. Listo, entonces veo que tienen claro el concepto de accesibilidad y usabilidad. ¿Qué recuerdan? Profe, pues usabilidad es la manera como se interactúa con la interfaz. Debe ser, por ejemplo, intuitiva, que sea fácil, que sea entendible, que sí, que le permita a uno interactuar de manera fácil para que la experiencia sea agradable. Básicamente, eso es o lo que entiendo. Muchas gracias. Sí, tiene mucha razón. Muchas gracias por el aporte, Fiverr. ¿Han aplicado esto de alguna manera en algún boceto, en alguna maqueta móvil? ¿Lo han aplicado de alguna forma? ¿O todavía no han llegado a ese punto? No, profe, apenas estamos dando los primeros pinitos en HTML y en CSS. Por ahí hemos tocado una parte muy mínima de JavaScript, pero ya estamos realizando como la maqueta, el prototipo con HTML y CSS. Inclusive eso es una de las evidencias. Algunos van más adelantados y ya le están dando funcionalidad en JavaScript, pero en cuanto a lo que llevamos del curso, no, todavía no nos hemos entrado en el tema. Muchas gracias. Sí, bueno, yo quiero aclarar ese asunto y es que ustedes aquí van a ver unas bases y es como la introducción. Mm, ustedes saben que existen diferentes formas o más bien diferentes niveles formativos, ¿verdad? Existe el nivel tecnólogo, inclusive antes del tecnólogo está el técnico, ¿no? Técnico, tecnólogo, profesional, especialización, maestría y doctorado. ¿Sí? De hecho, por ahí hay otros que internacionalmente, por ejemplo, el máster. Entonces, en cada nivel de estudio se supone que la persona puede profundizar más en una temática en la que esté profundamente interesada. Por eso es que aquí nosotros en el tecnólogo vemos las bases, se le dan a ustedes herramientas como para que se adentren en el tema, pero no se llega a tanta profundidad. ¿Cuál es mi recomendación? Si a ustedes les apasiona algún tema en particular, autodidacta. Para ser un desarrollador exitoso hay que ser bastante autodidacta, porque resulta que la mayoría de cursos, las formaciones que tomamos nos dan herramientas básicas, pero no nos dan todo. Entonces a veces se hace necesario hacer un curso aparte, tal vez de pago, si encuentran uno gratuito, pues chévere, un diplomado tal vez en algunos casos, y para profundizar en esas temáticas. Em, Pues la intención aquí es darles a ustedes la información base. Vamos a procurar darles la información necesaria para que ustedes lo puedan aplicar en un prototipo de alta fidelidad, un prototipo de una aplicación móvil. Entonces ya vamos para allá, vamos a ir por partes para que ustedes lo vayan entendiendo. Lo que mencionaba Fiverr es cierto, el HTML y el CSS son una buena introducción. De hecho, uno puede hacer una página web
y si la hace responsive, solo con el puro CSS podemos lograr que ciertos elementos, de acuerdo al tamaño de la pantalla, se acomoden. Se acomoden, tal vez imágenes que en pantalla de computador se ven de una forma, las vamos a ver desplegadas o visualizadas de una manera diferente en el móvil. Eso se puede hacer con CSS y es una muy buena introducción antes de uno de pronto meterse en el mundo de los móviles directamente, que programar con Java o Kotlin para una aplicación móvil, pues muy bueno empezar convirtiendo nuestra página web en responsive con puro CSS. Y ya la interactividad, todas esas operaciones adicionales, ciertos efectos adicionales, bueno, se logran con JavaScript. A todas estas, recordar que hay una diferencia entre Java y JavaScript. Son dos lenguajes diferentes. JavaScript es un lenguaje especialmente orientado a la web, de mucha tradición, muy famoso, muy utilizado. Y Java es otro lenguaje que es utilizado sobre todo en la construcción de aplicaciones móviles, pero también sirve para construir plataformas web robustas, aplicaciones de escritorio, es decir, Java es multiuso, como lo diríamos coloquialmente, multiplataforma. Vamos a hablar entonces de la temática como tal, pero centrado en móviles. A ver. ¿Me confirman? ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí, Sí, señor, sí. profe. Listo. Listo, entonces voy a explicar. Esta información no es que yo me la haya inventado, no. Yo siempre digo que la rueda no hay que reinventarla. Si ya existe la rueda, no vamos a volver a crearla. Entonces, esta información está en la web. Ahora les dejo el link para que ustedes lo tengan. Vamos a hablar un poco de usabilidad en móviles. Esta página que es de Top Tal Designers es bastante interesante y empieza contándonos una información que contextualice que de verdad me resulta bastante llamativo el asunto, donde se nos viene diciendo que el diseño móvil se encuentra con el diseño industrial o digamos que tienen como cierta similitud en algunos de sus conceptos. Y comparamos el diseño de una silla ergonómica con el diseño de una buena interfaz móvil. ¿Y qué relación tiene esto? Si usted tiene que pasar largas horas en una silla, por ejemplo, que es un poco dura, que la silla no gira, que da mucho calor, ¿usted cómo se siente con esa silla? Eso genera comodidad y una buena experiencia. Sí, pero entonces si la silla fuera dura, muy calurosa, bueno, muy calurosa para los que viven en el clima caliente no sería bueno, ¿cierto? De pronto una silla que no se logra girar para ninguna parte, ¿cómo se sentiría uno en ese caso? No, pues mal, duro. Sería muy dura la experiencia. Cansona. Exacto. Entonces los diseñadores industriales salen y hacen un estudio. ¿Qué clase de estudio creen ustedes que se hace para poder fabricar una silla que sea cómoda? Profe, se usa ergonomía y antropometría. Yo soy diseñador industrial. Ah, tenemos acá un diseñador industrial, fantástico, fantástico. ¿Y esa información de dónde sale? ¿Cómo es su nombre, compañero? Gustavo, profe. Gustavo.
¿Esa Bueno, información de dónde sale? ¿Cómo obtenemos esa información para decir, bueno, esta silla es súper cómoda y la vamos a vender en, no sé, vendamos esta silla en 3 millones porque es la más cómoda, pero ¿cómo sabemos que realmente va a ser tan cómoda y que se adapta a las necesidades del público? bueno, profe, ahí lo que se arranca es con ese estudio de ergonomía. En realidad no es una silla ergonómica, sino con condiciones ergonómicas. Y todo depende como de las medidas del cuerpo humano y para eso se usan unas tablas. Y generalmente se diseña para el percentil 95, es decir, que para el 95% de las personas funcione. Entonces todo tiene que ver como con las medidas. Muy bien, las medidas. Y también mencionaba algo de que se hacen estudios, ¿cierto? Esos estudios que se hacen con Sí, es, personas reales, ¿cierto? generalmente se hacen ya los ensayos. Uno arranca con las tablas, en realidad uno arranca con tablas y con estudios de medidas. Eso se llama medidas antropométricas, que eso ya están y varían de acuerdo a cada país, que es algo muy importante. Nuestras medidas no son las mismas que las de Europa, de hecho son un poquito más reducidas. Entonces uno empieza a utilizar esas tablas. Ya cuando se logran hacer, digamos que ciertos prototipos, empieza uno con esos conceptos de usabilidad. Pero eso es un estudio ya cuando se va a producir como en masa, que la inversión es muy alta, entonces sí se hacen primero como esos estudios de factibilidad, de viabilidad y para lograr algo que en diseño se llama confort. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, entonces Gustavo mencionó varios puntos que me resultan interesantes como confort y también menciona unas tablas. Ahí podemos ver que no se está como reinventando la rueda, no estamos empezando de cero, ya existen unas tablas, esas tablas son el producto seguramente de una investigación, de todo un proceso que está totalmente verificado y comprobado. Lo mismo sucede con el diseño de aplicaciones móviles. No vamos a empezar de cero porque ya existen ciertos estudios, sin embargo, se siguen haciendo estudios. Digamos que no hay nada que sea definitivo porque la tecnología sigue avanzando, los dispositivos siguen avanzando, siguen apareciendo nuevos dispositivos, nuevas propuestas y a medida que esos dispositivos avanzan, pues seguramente podrán aparecer nuevas propuestas en cuanto a este tema. Entonces, una de las personas que fue pionera en este asunto fue Steven Hoover, fue un diseñador de experiencia de usuario y presidente de Ford Mobile. En 2013, pues él lideró una investigación sobre esta temática de cómo las personas sostienen y usan dispositivos móviles. Y allí, pues en esta fuente que les estaré compartiendo, ustedes pueden indagar un poco más sobre los resultados de esa investigación que se hizo. Entonces, de acuerdo a estas investigaciones que ya se han hecho, por lo menos hasta teniendo en cuenta los dispositivos que todavía son de amplio uso, todavía no han sido reemplazados por otros aparatos más avanzados tal vez. Mm, entonces allí podemos nosotros ver cómo los usuarios sostienen los teléfonos. ¿Sí? De hecho, allí hay un enlace que es UX Matters. De pronto ustedes saben qué es UX, la U y la X, UX. Experiencia de usuario, profe. Muy bien, ¿cierto? Viene del inglés, User Experience. Experiencia de usuario que es cómo las personas o cómo los usuarios experimentan o viven el uso de un elemento determinado y en este caso cómo experimentan o cómo es el uso de los dispositivos móviles y sus interfaces. Estos estudios que se han hecho pues nos arrojan que hay por lo menos 6 maneras principales en que los usuarios toman los teléfonos. Como decía Gustavo, que probablemente va a funcionar para un alto porcentaje, él, por ejemplo, hablando de las sillas u otros elementos de amplio uso,
pues se busca que sea confortable por lo menos para el 95% de las personas en condiciones pues normales. En este caso lo que vemos es que la mayoría de personas, según nuestros estudios, sostienen los celulares de estas maneras. Los sostienen de estas maneras y se ve que una de las principales es usar el dedo pulgar. Si la persona es derecha, seguramente pues va a usar lógicamente sobre todo el pulgar derecho. Algunos o algunos no, la mayoría sostienen y tocan. Cuando necesitan hacer un desplazamiento lo van a hacer con el dedo índice para hacer toques. Aquí vemos de pronto cuando se necesita hacer o se va a hacer, se va a jugar más bien, se va a hacer una operación, un juego, y se sostiene el celular en forma horizontal, pues normalmente son dos dedos pulgares y aquí nos está mostrando como seguramente la manera principal porque dice first order y second order. Entonces está sosteniendo principalmente con el dedo pulgar, es decir, los pulgares forman o juegan un papel muy importante en el manejo de los dispositivos móviles, ¿sí? Que es diferente a ese patrón de F que se sigue en una página web, en un computador, en un portátil. Esa teoría de ese patrón de la F, pues dice que normalmente los usuarios llegan y hacen unos desplazamientos oculares, por lo menos dos horizontales y después baja y vuelve y lo repite. Entonces, ese patrón de la F no se cumple en un celular, ¿sí? En el celular funciona de una manera diferente. Aquí nos viene mostrando, según también los estudios que se han hecho, que la interacción sobre todo sucede hacia el centro de la pantalla. Aquí nos viene diciendo cuál es como la mayor interacción. Nos muestra claramente que es hacia el centro y la menor interacción hacia las esquinas o hacia estos bordes y esquinas. Generalmente nosotros tocamos mucho menos estos bordes, según los estudios que se han hecho. Los usuarios ven y tocan el centro de la pantalla con mayor frecuencia, de acuerdo a UX Matters. Si usted da clic allí, lo va a llevar a una página, la página de UX Matters, que hace pues esos tipos de estudios, lo explica, está en inglés y viene pues dando como un mayor contexto sobre eso, ¿cierto? Poco más técnico. Y nuevamente se destaca mucho el uso del dedo pulgar. Aquí está el gráfico, pues básicamente el que estaba mostrando hace un momento. Está todo el estudio. Inclusive cuando se tiene una tablet, pues también, aunque la interacción cambia un poco, también se utilizan mucho los dedos pulgares. Los usuarios tienden a sostener las tablets desde los lados, ya sea en modo retrato o paisaje. Teniendo en cuenta esto, hay 7 principios rectores para los dispositivos móviles. Más bien, cuando vamos a crear interfaces de usuario. Lo primero es conocer a los usuarios, a qué tipo de usuarios va dirigida la aplicación. Entonces, nos dice allí que es bueno adelantar investigaciones. Claro, pues ya existen algunas investigaciones, podemos tomar
por lo menos parte de ellas. Mm, pero no significa que esto siempre sea definitivo. Puede ser que nuestro público objetivo pues tenga algunas particularidades, entonces muchas veces hay que hacer investigación, conocer bien a esos usuarios objetivo antes de proponer alguna solución en concreto. Sin embargo, pues hay unos principios, como dice allí, principios que son bastante generales, que funcionan para la mayoría de las personas y de eso es que queremos hablar hoy sobre todo. Obviamente, pues conocer el contexto de uso. em, entonces, ¿para qué se va a usar? Por ejemplo, si es una aplicación tipo Maps, pues sería bueno pensar cómo se va a utilizar esta aplicación, sobre todo cuáles son las partes con las que más se va a interactuar. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta porque tal vez no sea lo mismo una aplicación tipo mapa para guiar a un conductor que una aplicación de banco u otra aplicación. Entonces, también depende del contexto, hay que tener el contexto en cuenta. Entonces hay unas reglas de oro, nos viene aquí hablando de las reglas de oro que deberíamos seguir. Si son reglas de oro, quiere decir que aplican para un alto porcentaje de usuarios. Voy a copiarme del porcentaje que dijo Gustavo, 95% podría ser el porcentaje que funciona para la mayoría. Así que no es bueno que nosotros dividamos los contenidos en más de una columna. Aquí claramente esta X nos está diciendo, no, esta manera no es la mejor, no es adecuada. Porque si divides la pantalla, los contenidos en varias columnas, por ejemplo en dos, ya estás quitando espacio, potencial espacio con el que el usuario va a interactuar. Si vas a hacer más pequeña el área de cada elemento visual que el usuario va a tocar y tal vez eso pueda producir toques accidentales o que se toque donde no se quiere. Lo recomendable es que utilicemos contenidos que se vean completos uno a uno horizontalmente. Vemos que son espacios siempre considerables donde usted puede navegar con mayor facilidad, ¿sí? Entonces, el uso de una sola columna es una regla de oro. Aquí nos recuerda, los diseños móviles deben diseñarse para pulgares en lugar de clics de mouse. No pensemos en la interfaz móvil como si fuera una página web de escritorio, porque no se trata de clics, se trata de manipulación con pulgares. Entonces, bien importante. Otra regla de oro es poner el contenido primero. El contenido primero. Entonces, esto también tiene mucho sus raíces en el diseño industrial. Uno de los principales principios del diseño industrial, según George Clark, en esta fuente, Designing for Touch, es el contenido o que el contenido siempre debe aparecer por encima de los controles para que las manos del usuario no bloqueen su línea de visión. Siempre que destaque el contenido, más que los controles. Entonces, cuando usted ve una página web tradicional, lo primero que uno encuentra es un menú de navegación y eso destaca que a veces hay unos menús bien resaltantes en una página web normal. En una aplicación móvil eso no debería ser así. Eso no debería ser así. Los contenidos principales, lo que usted sobre todo quiere resaltar, debería ir en todo el centro, que es donde interactúan esos dedos pulgares y vimos que es donde más interactúa el usuario. Y de pronto controles como menú se recomienda que ojalá vayan en la parte inferior.
esos controles para ir al home, de pronto para explorar, para ir a un schedule o un calendario para ver más. Eso es una aplicación como, parece como de caminatas o de fitness. Entonces tiene sus botones de controles como dashboard, challengers, guidance y community. Los tienen abajo, un poco más pequeños. Y la información más relevante que el usuario necesita consultar está en el centro. ¿Ven? Y esos estudios los han ido aplicando en las aplicaciones modernas. Por ejemplo, ustedes ven, vamos a ver si por acá me sale. Ujujú. Vamos a darle publicidad gratuita a David Plata. Bueno, pues David Plata me da la sensación que ha hecho esos estudios porque la verdad es que al principio esa aplicación, la interfaz era un poco ramplona, pero hoy en día uno ve que la información más importante está hacia la mitad y hay botones que están flotando. A mí me parece un diseño muy bueno, me parece que, que lo han hecho muy bien, han ido mejorando por encima de otras aplicaciones que de pronto no han hecho como ese tipo de estudios, porque hay personas que dicen, no, hagamos una aplicación y hacen esa aplicación como sea, como decimos popularmente, como caiga, y no se están teniendo en cuenta los principios, estos principios de diseño, llamémoslo así entre comillas, de ergonomía, porque también estamos hablando de ergonomía. Ergonomía en el sentido de que nuestros dedos pulgares se sientan más cómodos para ir y tocar. Entonces, una de las reglas de oro es que el contenido destaque y que esos controles ojalá estén en una parte un poco más inferior. Cuando ya estamos hablando de dispositivos un poco más grandes, como puede ser una tablet, pues lo ideal sería que diseñemos esa interfaz de tal manera que los controles se puedan ver, por ejemplo, en los laterales, que se puedan ver en los laterales. Pero aún así, entonces que la información o el contenido importante esté hacia el centro, hacia el centro. Em, Aquí pues ya nos viene hablando del touch, que es el toque, ¿no? El toque que nosotros como usuarios realizamos sobre la pantalla táctil. El target, que es el objetivo. Mm, entonces, nosotros deberíamos crear controles, elementos que se alcancen a tocar, que no sean miniatura. Básicamente es que no sean miniatura. Si usted hace elementos muy pequeños, puede ser que el usuario va a oprimir y como el dedo pulgar es más gordito, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si los iconos que usted hace en su aplicación móvil son muy pequeñitos? ¿Qué puede pasar? Que puede tocar varios El usuario va a ingresar donde no debe. ¿Cierto? Puede tocar varios o puede tocar donde no es, como dice el compañero. Una recomendación, según Josh Clark, fundador de la agencia UX Big Medium, experiencia de usuario Big Medium, y autor de Designing for Touch, recomienda 44 píxeles. 44 píxeles por lado y lado, más o menos, es lo que se recomienda. Cuando usted está diseñando, por ejemplo, para Android, de pronto no va a usar píxeles, PX, va a usar DP. DP es una medida especialmente usada cuando estamos desarrollando para Android
Y el DP se adapta a los píxeles del celular, porque es que hay celulares de pronto que manejan tamaños diferentes, entonces si lo dejáramos como 44 píxeles fijos, pues tal vez la aplicación se va a ver un poco diferente en un celular u otro. Entonces por eso Android y las otras herramientas para desarrollar para otras plataformas, pues utilizan otras medidas. Por ejemplo, DP. Entonces podría ser 44 DP em, para esto. Esto podría decirse en milímetros 7 por 7. Y básicamente, pues consiste en que los iconos sean lo suficientemente amplios, como les mostraba la interfaz del Davi Plata. Y otras herramientas, ¿no? No es que le esté haciendo la publicidad al Davi Plata. Algunas aplicaciones, a mí me parecen, ¿no? Yo he usado aplicaciones de banco diferentes, por ejemplo, por momentos me da la impresión que Nequi se ha quedado un poco atrás. Por momentos me parece que en algunas cosas se ha quedado atrás, pero también se ve que se esfuerzan por lo menos algunos de los iconos son lo suficientemente grandes. Y el Nequi, bueno, lo que tiene el Nequi es un tema también de accesibilidad, que hay por allá como opciones muy escondidas y hacer ciertas cosas a veces resulta dispendioso. Pero bueno, también pueden ser ciertas políticas que siguen los bancos para evitar que usted haga fácil cierta cosa que no le conviene a X o Y banco. Este es un ejemplo de que hay rellenos o más bien elementos visuales de 44 píxeles por lado y lado y hay espacio suficiente. Es decir, no solamente que los elementos sean lo suficientemente grandes, sino que hayan suficiente espacio. Si están muy pegados va a suceder que lo mismo. Vamos a tocar donde no es. Y algo que también se debería tener en cuenta a la hora de desarrollar son los ecogestos y movimientos del mundo real. Y esto básicamente es muy importante y se puede resumir en esa sensación de transición que ocurre cuando nosotros desplazamos el dedo hacia un lado u otro. De cierta manera, nos dice la fuente que se debe tener en cuenta también las leyes de la física o las leyes del movimiento. Profe, disculpe, ¿puedo interrumpirlo un momento? Bien pueda. Profe, decíamos que era recomendable en el tamaño de los botones de 44px o 44dp. Y entre la distancia hay alguna recomendación La entre recomendación, sí, se recomienda que en lo posible fueran 20 píxeles o 20 dp. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto. Claro. En cuanto al movimiento, esto tal vez es un poco de percepción, llamémoslo así, cerebral, ¿no? Tal vez no todos lo vamos a percibir exactamente igual, pero sí, la mayoría de seres humanos, pues lo percibimos más o menos de la misma manera. Y es que si yo hago un movimiento corto con el dedo, o más bien despacio, pues la página o la pantalla no debería moverse muy rápido, porque sería extraño, ¿cierto? Usted mover un poquito el dedo y ha pasado, y yo he visto, he usado aplicaciones que usted mueve un poquito el dedo y eso baja a toda velocidad. Entonces no puede ser, no puede ser, debe ser un poco más natural. Y pues existen, eso ya es cuando usted está desarrollando, existen ciertos métodos que usted puede aplicar para lograr esos efectos. No vamos a profundizar en eso, por eso les aclaraba al principio que no se trata de que nosotros aquí vamos a crear la aplicación como tal con todos estos
movimientos y eso porque todavía de hecho no estamos en desarrollo móvil, que está en otra guía. Y el desarrollo móvil que se les va a dar a ustedes es un desarrollo móvil más bien esencial de introducción. Yo los invito a que si les apasiona el desarrollo móvil puedan eh, aplicar en la parte del aprendizaje autónomo, el autoaprendizaje y el trabajo colaborativo. Se pueden reunir en equipos un fin de semana, compartir experiencias, videos, hacer un diplomado grupal o hay muchos recursos gratuitos en Internet. Entonces, ese tipo de aprendizajes son muy importantes y deberían aprovechar que están estudiando lo mismo, ponerse de acuerdo, escribirse, en formar grupos de estudio. Eso es Profe, muy importante, ¿cierto? Bien pueda. profe, una preguntita y de pronto, listo, en el desarrollo móvil van a ser como muy superficial, pero ¿será que nos podrían dar como una ruta, como una, que, como dijera yo, una guía de qué aprender? Porque es que cuando uno busca, encuentra demasiados caminos. Entonces, de pronto como una ruta, de pronto que es lo más esencial, por Eh, dónde yo, empezar. yo recomiendo empezar con React Native, porque React Native está basado en JavaScript y en la página del framework de React Native encuentras prácticamente casi todos los componentes hechos. Claro, hay que estudiar algunas cositas ya por aparte, como los estilos, pero lo bueno de React Native es que puedes programar muchas cosas con JavaScript y con CSS. O sea, aplicas todas las propiedades de CSS se pueden aplicar. Puedes hacer todos los estilos con CSS hasta las transiciones. Y claro, algo de JavaScript también para lograr ciertos efectos. Lo voy a escribir en el chat. Mm, curso de React Native, se escribe así. No es lo mismo que React. Existe, estoy escribiendo en el chat de Teams, de Microsoft Teams, en la plataforma en la que estamos. Existe React.js, que es un framework para desarrollar frontend para páginas web. De hecho, se podría aprender primero lo fundamental de React.js y después pasar a React Native, que es para dispositivos móviles. Ahí lo escribí en el chat. Gracias, Yo profe. empecé con React.js, que es un framework para desarrollar frontend para páginas web. Y especialmente pues se va a ver muy chévere en escritorio, pero también pues lo puedes hacer responsive, esa página web para que se vea en el celular. Eso es React.js, pero React Native ya es crear la aplicación móvil, o sea, ya crear el APK para que lo puedas instalar. Y lo bueno de React Native es que lo que yo desarrolle lo puedo aplicar tanto para iOS como para Android. Es decir, el mismo código va a servir para ambas cosas, porque React Native está pensado para ser multiplataforma. ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto a veces hay experiencias de usuario para iOS, sobre todo iOS que brinda ciertas cositas por ahí que muchas veces Android todavía no ha llegado. Entonces esas experiencias de usuario como muy específicas tal vez no van a estar siempre en React Native, porque React Native es un poquito más general, sirve prácticamente para todo, puedes hacer prácticamente una aplicación muy completa, pero quizás pequeños detallitos para iOS no se van a poder hacer en React Native. ¿Sí? O de pronto por ahí alguna cosa muy específica que la comunidad de Android, que es tan grande, ha desarrollado especialmente para las aplicaciones que se van a desarrollar con Android. Pues React Native tal vez no pueda implementar eso porque React Native no es parte de esa comunidad gigante de Android.
Android tiene una comunidad muy grande, pero iOS también tiene su comunidad y esas comunidades a veces desarrollan cosas estamos hablando de cosas muy específicas a veces o muy especializadas que quizás no se van a aplicar, pero React Native, para empezar y entender uno cómo funciona esto, es súper bueno. Yo lo recomiendo. Cuando a mí me asignan a enseñar desarrollo móvil con los grupos del SENA, yo uso React Native porque es más liviano, porque el Android Studio es muy pesado, porque a veces no les corre, porque a veces me cuentan que yo vivo en una finca, que yo vivo en una vereda, que mi computador no es tan potente. Entonces yo digo, bueno, para no enredarnos, vamos a usar React Native. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos una evidencia de XML. XML normalmente se maneja con Android Studio, pero pues estamos mirando qué estrategia se puede lograr porque Android Studio a veces consume muchos recursos y es complejo cuando los computadores de todos no son de pronto siempre tan potentes. Esa es la otra evidencia que tenemos próximamente. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Los movimientos deben ser naturales. A esto le llamamos microinteracciones. Hay más información en Better UX Through Microinteractions, que está ahí citado. Esta fuente se las voy a regalar ya porque es que creo que no tengo acceso a los grupos de WhatsApp. Entonces voy a colocar la fuente en el chat de Teams. Esta fuente que estoy aquí consultando y mostrando. Y la divulgación progresiva, pues es vital, ¿no? En las aplicaciones móviles, especialmente porque no puedes mostrar todo de una. Obviamente es muy complicado. Uno quisiera colocar todo y que el usuario vea todo lo que es posible, pero no, para eso pueden haber botones em, que nos permitan pues llegar a cierto punto o hay aplicaciones que ya tal vez a través de JavaScript, por ejemplo, esta aplicación de tiempo, que a medida que se va moviendo con el dedo horizontalmente hacia la izquierda, va mostrando otra información, tal vez según las horas del día o según la fecha, si es un clima u otro, ¿no? Soleado, lluvioso, si es en la mañana, si es en la noche. Eso es una divulgación progresiva. A veces es chévere, se parece un poco a lo que es un slider o un carrusel en una página web y el efecto es chévere. Pero la divulgación progresiva pues hace énfasis en que no muestres todo, sino que tengas de alguna manera algún mecanismo que permita ir navegando poco a poco, mostrando los diferentes contenidos de esa aplicación. Básicamente pues es lo que yo quería comentarles sobre usabilidad, lo que tiene que ver con usabilidad. Muy importante, ¿no? El tema de los dedos, el centro, que es el que más usamos en el dispositivo móvil, y ese tipo de interacciones. Hablemos un poco ahora, esto es accesibilidad. Hablemos un poco de la accesibilidad en dispositivos móviles. UX, que es experiencia de usuario. UI, ¿es qué? Interfaz de usuario, profe. Interfaz de usuario, sí. Exacto. Tiene el inglés user y la I, interface, creo que se lee interface. Espero no estarlo pronunciando mal.
Una interfaz de usuario que es la parte visual, cómo interactúa, los botones, toda esa parte. Experiencia de usuario es más bien el estado, la manera como la persona percibe esa situación. Si la interfaz de usuario está diseñada siguiendo los criterios que ya mencionamos y también los de accesibilidad, mejora la experiencia de usuario. Y como decía también al principio, em, nuestro compañero Fiverr, ¿no? Que sea para todos, que sea para todos. Y esto no aplica simplemente para personas con limitaciones totales, porque uno puede pensar, ah, sí, es que hay que pensar en las personas que son ciegas o las personas que son sordas o la persona que le falta de pronto un pie, una mano. Es cierto, hay que pensar, pero no solamente se trata de estas situaciones. También puede ser que alguno de nosotros, aunque no sea una persona ciega, y es válido, no tiene, les recuerdo que no está mal, legalmente no está mal que llamemos ciego o sordo a alguien. A veces decimos términos despectivos. Legalmente puede ser despectivo cuando se dice, ay, el cieguito ese, el sordito. Ese tipo de expresiones sí se pueden considerar un poco irrespetuosas, ¿sí? Entonces, decir ciego o sordo no está mal. Entonces, no estamos hablando solamente de personas ciegas, personas que tal vez puede que no vean tan bien, que se les dificulte un poco ver, necesitan ver los objetos más grandes. De pronto no es que no escuche, pero le falta un poquito fallón, como decimos por ahí en algunas regiones, está un poquito fallón en su capacidad auditiva, pero no es que esté sordo, ¿sí? O pudiera ser que la persona, pues, no es que le falte una mano ni nada por el estilo, quizás tenga algún problema de salud, quizás sea un poco débil su musculatura, un problema de salud que lo hace estar temblando, que sus dedos no son tan precisos, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, ¿qué se hace necesario? Si usted está haciendo una aplicación web, y como estamos hablando de móviles, pues si va a hacer la aplicación web con HTML y CSS, pues por favor, aparte de que la va a hacer responsive, usted va a agregar etiquetas semánticas propias del HTML5, propias del HTML5, ¿como cuáles? Vamos a buscar acá un dibujo para explicarlo. A ver si de pronto. Mhm. Header, section, main, footer. A ver si por aquí nos da. Bueno, uno encuentra diferentes esquemas. Aquí hay uno. En HTML5, cuando usted quiere describir las páginas, perdón, las secciones, llamémoslo así, o las divisiones principales de su página, debería usar etiquetas semánticas. Semánticas quiere decir que le dan significado y que son propias de HTML5. Header, nav, article, section, footer, aside. Esas son etiquetas semánticas propias de HTML5. Es decir, no son inventadas, no es que usted quiera ponerlas así, es que así se llaman. Así está en em, se me escapó la palabra.
en el modelo internacional o em, según las bases del HTML5. Estos son nombres de etiqueta estándar, ¿sí? Son estándar. Si usted de pronto se equivocó y le faltó la A, ya lo está escribiendo mal. El nombre es en español, header. Header. Para las cabeceras, el NAT para esa barra de navegación, el aside para las barras laterales, article para tal vez espacios de trabajo donde vamos a tener otras subsecciones que llamamos section y el footer que es el pie de página. Cuando la página web está estructurada con etiquetas semánticas, es más fácil para los dispositivos modernos hacer lecturas. Entonces ese dispositivo le va a poder de pronto decir, usted está en la cabecera, usted está en el footer. Si es una persona con discapacidad visual o ve muy poquito y ese dispositivo tiene activado alguna función que lee en dónde está, pues muy bueno. Pero si la página web es responsive, pero no está hecho con etiquetas semánticas de HTML5, pues no, o sea, los lectores de pantalla y otros aparatitos no van a poder em, leerlo. Va a ser imposible, va a ser imposible. Entonces hay que estudiar un poco esos elementos. No son tantos, hay que estudiar estos que son esenciales para organizar nuestras páginas web. No vamos a profundizar hoy en el uso de estas etiquetas semánticas porque no es la temática. Mm, así que cuando tenemos etiquetas especiales, por ejemplo, las imágenes, cuando usted agrega el atributo alt, que significa alternativo, o texto alternativo, ese alt en una imagen es una descripción. Si yo tengo una imagen y simplemente está el puro nombre de la imagen que subí, img, bla, 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 un número, punto .png, pues eso no significa absolutamente nada. Pero si usted le pone el atributo alt, cuando está en HTML, alt, que eso básicamente, cuando usted está creando, vamos a ver si por acá me permite de pronto crear algún proyecto. Esperamos que no haya problema. eh, bueno, supongamos que usted está haciendo un HTML, ¿cierto? Usted en Visual Studio Code simplemente puede escribir guión, signo de exclamación cerrado, da enter y sale todo el esquema básico, el esqueleto básico. Pero entonces yo ya puedo empezar a agregar dentro del body mis elementos. Si tengo una cabecera, yo la puedo llamar header. Visual Studio me lo reconoce porque es una etiqueta genérica. Y allí vamos a introducir todo lo que yo quiero tener en ese header. De pronto yo quiero tener un título que es un H1. Este es mi encabezado. De pronto quiero tener un párrafo que diga lo estamos dando todo en esta formación. Y tengo un IMG. Noten que cuando yo genero un IMG con Visual Studio, él tiene un alt y el alt es la descripción alternativa. Por ejemplo, este es un lindo gatito. Entonces, aparte de que en el srco source voy a tener el gatico, ¿cierto? Cat y un número ahí, JPG. Pues también tengo el alt que me permite
describir ese elemento y que puede servir para una persona que tiene deficiencia visual. Entonces aquí no se va a poder, dice without alt text, que es sin el alternativo, pero aquí sí voy a poder porque tengo el alt y si hay un aparato que es lector va a decir cute cat, que es lindo gatito. Y lo mismo se recomienda entonces después del header usted puede tener un main. El main es donde está toda la parte principal de la página. De pronto el main tiene un section, es lo recomendado. Se puede tener un article y varios sections. Entonces aquí puedo tener un article que es como una sección grande y section. Y en el section puedo tener un ejemplo, una noticia o subsecciones, pueden ser sucesiones. Section de hecho significa sección. Entonces, en el main tengo un article, en el article tengo section y los section pueden tener por dentro muchos otros elementos. Puedo tener divs para dividir la información X o Y. Sí, puedo tener de pronto imágenes, puedo tener muchas otras cosas, ¿cierto? Imágenes, etcétera. Y puedo tener, después del main, puedo tener un footer, que es donde yo tengo mi footer, mi pie de página, puedo tener también alguna imagen en mi pie de página, puedo tener quizás un párrafo con cierta información, dirección, teléfono, Es el footer. Profe, disculpe, cuando Bien uno pueda. está, cuando uno está realizando esto, está usando estas etiquetas, el div es lo que permite dividir, por ejemplo, un encabezado de otro elemento que uno quiere agregar. Ya te digo, mira, en HTML5 tú usas etiquetas semánticas para dividir las secciones principales, como header, main, ¿sí? Algunas personas por desconocimiento o por ir muy a la carrera usan solo div, usan solo el div. O sea, en vez de tener header main, puros divs. Y yo podría hacerlo, ¿sí? Yo podría hacerlo. Y yo puedo decir, aquí en este div va a ser mi header, este va a ser mi section. Y no poner ninguno de esos nombres, pero no se recomienda. Porque por accesibilidad y también para que los buscadores web de Internet encuentren más rápido ciertas cosas, yo debería tener etiquetas semánticas como header, main, etc. Los divs sí siguen siendo muy utilizados, pero los divs no es como un separador, como decir, bueno, aquí tengo un section, ¿cierto? Entonces ahora voy a separarlo con un div, como si fuera un salto de página o algo así. No, no. Yo no necesito esos separadores para diferenciar mis etiquetas semánticas. Los divs simplemente son etiquetas que me sirven para organizar información. Por ejemplo, por ejemplo, digamos que yo estoy creando una página de comercio electrónico. Supongamos que fuera un Mercado Libre. Entonces tengo un header. El header es aquí donde está, aquí arriba, el logotipo, están estos links. Esto es el header, esto amarillo. Em, el header no, perdón, el nav. Aquí creo que en lo que yo expliqué no hay un nav. El nav puede ir aquí aparte, un nav, que puede ser esto amarillito, que diga Mercado Libre, que es el logotipo. Aquí estoy haciendo es como un esqueleto, ¿sí? Aquí puedo tener un link que diga inicio, nosotros, artículos, no sé qué, bueno.
poconón de cosas. Ese NAT puede ir aquí solito o yo podría tenerlo dentro del mismo header. A veces lo encontramos acá, lo puedo cortar y lo puedo pegar acá. Aquí podríamos decir que este es un NAT que está, puede ser que esté aquí aparte, no sabemos, eso no es como tan relevante. Tenemos un header que es como una cabecera grande que consiste en un carrusel o un slider. Mira. Tenemos un main y el main contiene una serie de productos, promociones, todo esto es un main, todo esto, todo esto. Main, todo es un main. Inclusive parece que, no, pensé que era infinito. Y al final, a lo último, hay un header grandotote. Mira, todo esto es un header, perdón, un footer, un footer. Se escribe footer, un pie de página. Con unas opciones aquí, envío gratis, como resalteando pues los beneficios de Mercado Libre y aquí ahí trabaja con nosotros, términos y condiciones, promociones, bla, 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 contáctenos, copyright, ayudas y PQR. Entonces cuando tengo las etiquetas semánticas, los aparatitos lectores o de audios van a poder leer más fácil la información y los buscadores encuentran más fácil lo que corresponde. Luego, dentro del main, puede ser que esto sea el main. Yo necesito tener como unos contenedores para organizar mi información. Por ejemplo, aquí quiero mostrar unos productos, por acá quiero mostrar otros de otra categoría. ¿Cómo puedo organizar esos elementos? Si ya utilicé etiquetas semánticas para lo más general, ahora necesito organizar como las cosas, como los detalles, todo esto son como los detalles. Pues ahí voy a usar divs. Ya no voy a usar más etiquetas semánticas porque las semánticas son para armar como el esqueleto principal y necesito divs, muchos divs para empezar a organizar mi información, para crear un card. Por ejemplo, esto es un card. Esto es una tarjeta o card. Un card es una tarjeta donde tiene un título, tiene una foto. em, Aquí pues está como una descripción, de pronto el precio. Eso es un card. Aquí hay varios cards. CARD, card. Esas tarjetas o cards yo las puedo organizar como divs. Supongamos que aquí en este section tengo un div y ese div puede llamarse, ¿qué te digo? Tarjeta compra. Con class yo le pongo como un nombre, lo bautizo. Y dentro del div puedo tener otro div que sea como el título, otro div que sea eh, para la foto, que puede ser este IMG. Entonces aquí iría foto, producto. Solamente es un ejemplo que me estoy inventando, JPG. Aquí iría div y aquí dentro de este div. O sea, los divs pueden contener otras etiquetas. Normalmente solamente están ahí como para yo organizar un párrafo que diga este producto o diga toallas al por mayor. Pues porque vi acá estas toallas de baño o toalla de baño. Toalla de baño turca. Bueno, entonces mira que esos divs sirven es para organizar información y puedo tener muchos otros divs, pero todo está enmarcado dentro de las etiquetas principales que ya usamos para construir el esqueleto esencial como el main, el header, los nabs, los articles, los sections, los footer, etc. Esas estructuras semánticas, todo eso es muy importante para la accesibilidad, sea que lo estemos haciendo responsive para nuestros celulares o tabletas, o también para productos
y visualizaciones en páginas de escritorio. No sé si estaba acá o dónde era que estaba yo. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Qué se recomienda para la accesibilidad? Tener una semántica apropiada, yo lo expliqué, aplicar los textos alternativos para las imágenes, aplicar estándares W3C u CAG de HTML, tener contraste. Oigan, estos enlaces que estoy compartiendo, cópienlo y péguenlo en sus grupos de WhatsApp porque yo no tengo acceso. Peguen estos enlaces, esta información. Hay unas páginas, creo que es esta. Esta página la voy a copiar en el chat para encontrar contrastes. O más bien, para verificar contrastes o validar contrastes. Esta página es bien interesante. Permítame que va a descargar el portal. Ah, necesito que designen a alguien. Este es mi WhatsApp. Necesito que designen a alguien por ficha. El WhatsApp lo estoy escribiendo acá en el chat porque... Ah, no, perdón, ese no es, ese no es. Perdón. No sé si esto se deja corregir. WhatsApp laboral. Porque necesito que para poderle regalar la grabación, si la logro subir hoy mismo, entonces necesitaría que alguien, un designado por grupo, ojalá si hay voceros de fichas, me pudieran escribir, ya les doy el número, para mandar la grabación a las fichas, porque yo no tengo acceso. Es un 312-363-363-3509. A ver si de pronto en la tarde o noche ya tengo la grabación. Ahí lo puse en el chat, entonces para que lo anoten y designen como alguien por grupo, por ficha y me escriba para mantener comunicación. Entonces la página web que compartí en el chat del Teams, em, cuando, yo no sé, cuando es Teams móvil creo que no deja copiar nada del chat, ¿cierto? Me parece. Parece que eso tiene como una restricción. Cuando es Teams en el computador como que sí deja copiar. Eso es todo loco. Mi correo es ceamora@cena.edu.co. Si quiere lo anotan. No sé si les deja copiar. Y entonces, de pronto yo tengo un fondo, aquí mira, puedes seleccionar colores. Un fondo blanco y unas letras negras, oscuras. Mira que él va cambiando el fondo y va cambiando la palabra. Esta página dice que hay un buen contraste. Dice que está en verde y que es alto. Mira, 17.77. Triple A level for any size text. Double A for user interface components and graphical objects. O sea, que es eh, am, a prueba, ¿no? Con triple A. Para todo tipo de texto o todo tamaño de texto y doble A para componentes de interfaz. Es decir, que es muy bueno. Fondo blanco. Pero a veces uno quiere personalizar un poquito, ¿cierto? De pronto uno no quiere un fondo como tan blanco, uno lo hace un poquito
No sé, de pronto, como un poquito verdoso, pero no es bueno hacerlo tan colorido. Por ejemplo, un fondo así muy oscuro, no siempre es bueno, ¿no? ¿No? Te cansa la vista. De pronto un color más claro y, y la letra, pues negra, aún se sigue viendo. De pronto yo quiero inclinarla un poquito más, como un poquito más verdosa, porque pues, no sé, a veces uno quiere como que combine un poco un fondo verde y un color, pues un poco también verdosito, casi como tirando a oscuro, a negro. Y dice que sigue siendo verde, pero si yo soy como muy terco y de pronto digo, no, yo quiero el texto más verde, entonces, ¿qué pasa? Que ese verde fondo y esa letra casi verde, porque yo soy terco, me dice que ya da rojo. Dice que fatal, fatal. Una persona con buena vista, yo me considero con buena vista porque pues gracias a Dios hasta el momento no tengo falla de visión. Yo tengo es un problema de ojo seco donde mis ojos no producen suficiente lagrimeo y eh, la luz, el calor me afecta mucho, pero yo veo bien. Y yo este texto yo soy capaz de leerlo bien, pero no todo mundo lo va a leer bien. Algunas personas no lo van a ver bien o están leyendo y como que no logran concentrarse. ¿Por qué No, no logran profe, concentrarse? y póngale Dime. son daltónico y verá. Ah, ahora imagínese un daltónico. Uno a veces piensa por uno, ¿cierto? Uno dice, no, yo veo. No, está chévere, dejémoslo así. Publiquémoslo en la Play Store. No va a dar plata esa aplicación. Pero Gustavo mismo como diseñador industrial nos puede decir, ¿cierto? Eso no es que a mí me guste. A mí me parece bonito, pero hay que tener en cuenta un público. Hay que tener en cuenta unos estudios que ya existen. Y no es reinventar la rueda. Esta página sirve inclusive cuando estemos haciendo los prototipos. Cuando estemos haciendo los prototipos. ¿Yo qué quiero pedirles? Yo quiero pedir los prototipos donde ustedes agreguen algunos, hagan una propuesta, un documento formal es lo que yo voy a pedir de evidencia. Una propuesta con su portada, con su introducción. En su introducción, en la introducción, pues hay que contextualizar, se contextualiza cuál es el proyecto. Y aunque su proyecto esté pensado para la web de escritorio, aquí esta evidencia pide que usted haga una propuesta móvil para su proyecto. Entonces, ¿cuál es el proyecto, cierto? El nombre, en qué consiste, etcétera. ¿Sí? Y ya como tal, la propuesta de UIs. UIs, UX, ¿no? UI, que es interfaz de usuario y experiencia de usuario, ¿cierto? UI, UX. Bien organizadito, ¿no? La introducción en una página aparte, la propuesta en otra página. No es que vayan a amontonar todo. Yo lo estoy haciendo aquí así para que lo puedan ver. No es que vayan a mandar un documento con toda esa información ahí. Hay que ser organizados. Hay que usar el mismo tipo de letra en todo el documento. Hay que saber cuándo usar mayúsculas. Hay que saber cuándo usar minúsculas. Y por lo menos un documento siempre debería tener una portada que diga el nombre de la evidencia, que ojalá en la portada esté el nombre de su proyecto de software, los integrantes del equipo, tremendamente recomendado trabajar en equipo, muy recomendado.
se aburre menos, menos ganas de desertar, más deseos de continuar, van a aportar ideas, se pueden reunir para estudiar, para tener propuestas de estudio. Eso de estudiar solo a veces es muy duro y muy aburridor. Entonces yo les recomiendo que trabajen en equipo. Entonces en la portada los nombres del integrante, el nombre del proyecto, en la introducción cuál es el proyecto, en qué consiste y la propuesta. Entonces se tiene una propuesta de interfaz móvil para el proyecto. Ustedes contextualizan. Eso es cháchara que yo estoy echando. Ustedes pueden escribirlo como quieran. Se tiene una propuesta de interfaz para el proyecto XX que consiste, no, teniendo en cuenta los siguientes criterios de usabilidad y accesibilidad. Para la usabilidad, entonces se propone que los botones del medio, de la mitad, o que el contenido de la mitad sea, teniendo en cuenta, para la accesibilidad, se propone que el proyecto tenga o la interfaz del proyecto, ¿no? Que la interfaz del proyecto cuente con se adjunta prototipo de alta fidelidad para esta propuesta de alta. Y ustedes van a decir, no, pero ¿cómo así que se adjunta el prototipo y cómo lo vamos a hacer? Eso va a requerir investigación. ¿Cuál es la herramienta que deben usar para hacer el prototipo de alta fidelidad? Tengan en cuenta también esto de los colores, ¿vale? Esto es para usabilidad. Sí, estábamos en usabilidad en el tema de colores. Bueno, les digo algo. Este tema de los colores apunta tanto usabilidad como accesibilidad. Las dos cosas. Es un poco más de accesibilidad porque tiene en cuenta todos los tipos, digamos así, todos los tipos de ojos, todas las situaciones visuales. Entonces es más un tema un poco más inclinado a la accesibilidad y también tiene por ahí algo de usabilidad. Entonces se propone que la interfaz, y es donde usted en este documento también debería demostrar que usa colores mm, se han hecho las validaciones para colores de textos y fondos, dando como resultado lo siguiente. Y entonces, donde ustedes ya puedan como demostrar que hicieron las pruebas para los colores de su proyecto móvil y puedan demostrar que, Buenos días, una preguntita. dime. O sea, por el momento solo es diseñar el prototipo, ¿sí? Digamos, aún no hacemos el código del responsivo y todo No, eso. no, señor. No, Ah, señor. ok. En este momento yo no les voy a pedir el código responsive porque es que de hecho, la otra evidencia que sigue, bueno, que es en XML, vamos a ver cómo hacemos porque Android Studio en algunos casos no va a funcionar, ¿no? Em, pero el compañero tiene una buena pregunta. Él dice que el prototipo, si usted puede anotar aquí, este documento se los puedo, pero ¿cómo se los envío? Va a tocar que alguien por equipo me escriba y yo le envío este documento para que lo comparta, porque eso es como un borrador, ¿no? Si usted o su equipo desea
realizar la interfaz responsive directamente con HTML y CSS, puede entregar esto en forma de capturas en vez del prototipo. Profe, tengo una pregunta. Y adjuntar el código fuente. No sé el código fuente cómo sería con un enlace, en un enlace a Drive o si sabe utilizar o a GitHub. Bien pueda, si lo sabe. Por ejemplo, yo que tengo muy adelantado el prototipo en XD, podría presentar de una vez las imágenes. ¿Lo tienes adelantado en qué? Dime, XML. En XD. Me corchaste. Me En Adobe corchaste. XD lo tengo, Ah, en Adobe. sí. En Adobe XD. Listo, adjúntala. Claro. Claro, porque es que siempre es válido lo que es más adelantado. Si yo tengo adelantadas no el prototipo, sino que ya tengo las interfaces en CSS y me pareció muy importante la pregunta que hizo el compañero ahora también. Pues hombre, si ya lo tengo adelantado y solo es agregar estos criterios que hablamos hoy y demostrar que estoy siguiendo al menos, no todos. Es que no estamos diciendo que usted siga todos. Usted puede decir al menos sigo uno o dos por cada aspecto. Al menos sigo uno o dos de usabilidad, al menos sigo uno y lo pueda demostrar con las capturas. Y además me adjuntes el código en un enlace dentro del documento. Me adjuntas el link de GitHub o el link de Drive, puedes subirlo también a un Drive y me adjuntas el código, ¿sí? Sea HTML, sea CSS o lo que estés haciendo, lo puedes adjuntar por GitHub o en un Drive. ¿Es permitido? Sí es permitido, claro que sí. Bueno, profe, pero la pregunta que tengo ahí es, para esta evidencia, ¿es necesario tener el HTML y el CSS? Porque creo que al CSS poquitos lo tenemos. No te entendí. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Que si para esta evidencia es necesario tener listo el HTML y el CSS. Por ejemplo, en mi caso, el CSS todavía no lo tengo. Tengo el markup en XD, ¿cierto? Tengo la maquetación en HTML, pero en el CSS todavía no lo tengo. No, como estaba diciéndoles hace un momento, si usted su equipo desea es que usted quiere. Si usted desea realizar la interfaz responsive directamente con HTML y CSS, es bueno, inclusive porque usted está aprendiendo, es un beneficio para usted. Pero yo estoy pidiendo, aunque sea los prototipos, aunque sea los prototipos. Profe, yo tengo otra pregunta. Sí, claro. Se puede adjuntar el prototipo, ¿no? Es el pantallazo del prototipo de lo que uno quiere mostrar. Y se copia y se corta el código y se pega en la parte inferior y pues se hace la explicación que ese es el código de ese prototipo. ¿Sí es El, válido? el código del prototipo. De lo que se está mostrando. Lo que pasa es que am, para que hablemos el mismo lenguaje, cuando yo hablo de prototipo, yo me refiero a una maqueta de alta fidelidad con sus colores, como una versión casi final hecha, por ejemplo, en Figma, o en el caso del compañero que lo hizo con XD o XD de Adobe. Eso es una maqueta, perdón, eso es un prototipo o a eso me refiero cuando hablo de prototipo. Si me estás hablando de que has hecho una interfaz, por ejemplo, con Java, o con HTML, con CSS, a eso no le llamo prototipo, ya a eso le llamo la interfaz como tal, la interfaz gráfica. Ya estás haciendo la interfaz gráfica si estás usando lenguajes de programación. ¿Qué es lo que tienes hecho? Como tal,
la interfaz con algún lenguaje o simplemente las maquetas visuales hechas con alguna herramienta de maquetación, Figma, Balsamic, Eh, Adobe XD. Profe, tengo hecha las interfaz en lenguaje HTML con atributos de CSS y le di por lo menos al código de ingreso, le di funcionalidad con script. Sí, es responsive. Ujú, sí, señor. Dale, entonces pega las capturas de lo que hiciste y además adjuntas el código, lo subes por ejemplo a Google Drive o lo puedes subir a OneDrive o lo puedes subir a GitHub, que GitHub es para subir código fuente. Y me adjuntas además de las capturas el enlace de ese Drive o de GitHub, Ok, ¿vale? profe, gracias. Vale. Listo. Para quienes van a hacer prototipos, yo los pido en alta fidelidad, con Figma. O si usted usa otra herramienta, lo puede hacer. Otra herramienta como la que nombró el compañero XD de Adobe. Entonces Figma va a permitir que ustedes hagan su prototipo. Su prototipo. Cuando usted entra a Figma y se loguea, hay una parte que dice Draft. Drafts dice más y nos da unas opciones como Design Files, si estoy trabajando solo, y Design Jamboard, que es como donde podemos trabajar como varias personas. En Design File, usted puede escoger qué es lo que quiere hacer. Vamos a escoger siempre primero que todo un frame, después un prototipo y vamos a escoger un celular. Acá donde dice phone, escoges un celular, un Android corto, un iPhone, digamos que es un iPhone, no sé, iPhone 14. Entonces mira que él te da como la pantallita donde puedes empezar a trabajar. ¿Cómo puedo empezar a agregar elementos allí? Eso es de investigación. Yo para qué voy a dar un tutorial de Figma si hay como 1000 videos de Figma en internet. Entonces no, esa no es la función mía. La función del instructor es guiar, decirle qué herramienta podría utilizar, pero la función mía no es enseñarle a usar Figma, porque ya hay miles de tutoriales de Figma. Usted ahí puede hacer su prototipo de alta fidelidad. De hecho, puede hacer varias pantallas. Usted puede hacer varias pantallas. Y después, cuando usted le dice aquí en presentar, él va a correr como si fuera una presentación esas plataformas, esas pantallas, perdón, esas interfaces. Y usted puede presentarlas. Por ejemplo, vamos a ver por aquí. Bueno, yo estoy aquí logueado como sea Moracena. Si yo continúo con Google para los que van a hacer prototipado, uy, yo no me acuerdo si es con esta que estoy. Instructor, entiendo, se debe hacer un prototipo de, digamos, si nosotros estamos diseñando una aplicación para el PC, eh, hacer un prototipo si la aplicación fuera para Móvil, dispositivo móvil. sí. Ok, Y debes agregarle al menos por cada criterio de usabilidad o accesibilidad un elemento, un elemento. Recuerden que acá en Figma se pueden utilizar colores. Entonces yo debo demostrar que los colores, por lo menos hay ese nivel de contraste, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay una página que dice loading de una aplicación móvil y aquí ya entro a una sección de un login. Si yo tengo estos dos frames y le digo reproducir,
Mira que me lo muestra como si fuera un celular y lo puedo dar siguiente y me muestra como si fuera una continuidad. Dice loading, cargando y siguiente. Eso es después de que ya tengo hecho la interfaz. Yo puedo entregar dos, tres interfaces. No es que tenga que entregar muchas. ¿Cómo comparto esto? Bueno, esto se puede compartir aquí. Instructor, según entiendo con lo que el compañero estaba ahorita hablando, que él tiene el código, la interfaz con CSS y todo, si ese código no es responsive, no serviría porque no se aplicaría para dispositivo móvil, ¿cierto? No es válido. No es Ok, válido vale, porque esta gracias. evidencia es de móviles, sí. Digamos que Vale, vas a gracias. hacer el prototipo, dale con gusto. Vas a hacer el prototipo en Figma. Le agregaste algunos elementos que demuestran que aplica su usabilidad y accesibilidad. Le das Share y ahí te permite copiar el prototype link. Y ese link lo puedes copiar acá, en el documento que estás haciendo. Aquí puedes, y cuando yo estoy revisando, yo puedo entrar y mirar esta presentación de esas, digamos, si hizo dos pantallas, yo puedo verlas. ¿Cómo sé yo si usted agregó accesibilidad o usabilidad? Pues porque usted en el documento para eso explica qué fue lo que agregó, qué criterios de usabilidad agregó en su prototipo o qué criterios de usabilidad o accesibilidad agregó a su diseño. Porque si usted ya tiene el diseño o más bien la interfaz hecha con HTML, con CSS, con Java, con lo que sea, entonces vas a describir en el documento qué fue lo que agregaste. Bueno, que le agregaste botones más grandes, agrandaste los botones, tuviste en cuenta los colores, hiciste modificaciones en los colores de fondo y los textos, agregaste mayor separación entre botones. ¿Qué fue lo que hiciste para que haya más usabilidad? De pronto agregaste algún botón para eh, reproducir audios, agregaste un botón, etcétera, ¿sí? Eso hay que mirarlo, ¿sí? Hay que, hay una página que a mí me gusta, es una página religiosa. Bueno, que yo soy religioso, yo soy cristiano, soy testigo de Jehová. Y esta página, cuando usted la usa en modo responsive, mira cómo se transforma. Pero yo, ¿por qué la pongo como ejemplo? Me gusta ponerla como ejemplo no porque pertenezca a esta simplemente, sino que si le das aquí donde dice idiomas, puedes ver que hay 1000 idiomas y incluye lenguajes de señas de la mayoría de idiomas que existen, ¿sí? Inclusive esto cuando lo ves en un dispositivo móvil también trae herramientas para personas con discapacidad visual. Entonces, puedes acceder a una gran cantidad de información em, desde ella. Entonces, Es, me gusta ponerla como ejemplo de accesibilidad porque es una página que está hecha para personas sordas, personas ciegas, personas de todas las razas, de todos los idiomas, está hecha inclusive en idiomas indígenas y eso es un plus que se le da y hay información pues muy interesante allí. Entonces, muchachos, es como lo que tenía para mostrarles. No sé si haya más preguntas, inquietudes, quejas, reclamos. No, profe, todo muy claro, muchas gracias. Sí, Les, profesor, ag- está muy claro. Muchas gracias. Les agradezco por haber estado a pesar de ser sábado. Contáctenme, designen a una persona por grupo a ver si logramos compartir esta grabación hoy. ¿Listo?
Bueno, muchísimas gracias a todos. Les deseo un feliz resto de día y feliz fin de semana. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, que estén muy instructor. Hasta bien. luego. Que estén muy bien. Buena tarde, profe, que esté bien. Hasta luego, buena tarde.